Bienvenidos a este segmento de entrevistas de este día jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y siempre con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está, Claudia? Quique, buenas noches, ¿cómo está? Una noche todavía agitada en el pleno del Congreso. Agitada en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que está pasando allí? Siguen aún evaluando la posibilidad de que quede, bueno, ya quede integrada la comisión pesquisidora. Toca ahora que aparentemente, según el nuevo presidente de la comisión pesquisidora, recién terminando la plenaria, convocará inmediatamente a los integrantes de la comisión para que conozcan una propuesta que ya tienen los integrantes que ya estaban formando parte, pero la cosa más curiosa es que vuelve a quedar integrando la comisión Salvador Valdizón, el hermano de Manuel Valdizón. Que también integró la comisión pesquisidora Para la a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. De verdad, que en 2 comisiones consecutivas le toque a un mismo diputado un poco... Bueno, hay que revisar si esas pelotitas no tienen alguna maña ahí. Son de la FIFA. Congreso, las trajeron de la FIFA. Sí. Son de la FIFA las Pero para pelotitas, entender el Congreso tenemos a 2 grandes expertos en el... Hoy nos acompañan justamente acá para hablar un poco justamente acerca de eso y analizar este tema. Nos acompañan justamente Ángel Ramírez, quien es de Congreso Transparente. Bienvenido. Buenas noches, Quique. Gracias por el espacio. Buenas noches, Renzo y Claudia. Y don Renzo Rosal, que es analista en temas políticos, justamente. Bienvenido, Renzo. Muchas gracias, buenas noches. Yo sí quiero empezar tal vez contigo, porque ustedes han estado justamente enviando mucha información, constantemente informándonos de qué sucede, que es el objetivo justamente de un espacio como Congreso Transparente. Hablamos un poco acerca de eso, cómo esa dinámica y ustedes han logrado mantenernos al tanto en redes sociales con esta información. Bueno, definitivamente, pues en Congreso Transparente, como bien lo mencionas, nuestro objetivo es informar a la gente, realmente darle la información de una forma que la pueda entender de mejor manera, darle la información simplificada, porque obviamente hay retazos de información por todos lados. La página del Congreso es un rompecabezas absoluto y nosotros lo que tratamos es tomar esos retazos y darle una imagen, un panorama más completo a la gente, y es por eso que utilizamos las redes sociales de la forma que la usamos y nuestra página web también. Ángel, empecemos por uno de los retazos de esta misma tarde. Hay una moción privilegiada para integrar a ese magistrado que debe sustituir a Alejandro Maldonado Aguirre, que hasta antes de asumir como actual vicepresidente era integrante de la Corte de Constitucionalidad. Ese es apenas uno de los retazos de los que tú hablas. ¿Cómo lo interpretamos en su contexto? Definitivamente este retazo de información viene a dar un mensaje con lo que trae de fondo, ¿no? Vienen decisiones controversiales para esta Corte de Constitucionalidad. Hay 2 amparos que fueron, hay sentencias parciales o no definitivas. Entonces, obviamente lo que hay que esperar es que esta Corte de Constitucionalidad, con su nueva composición, su nueva correlación de fuerzas, tenga que tomar y tenga la responsabilidad de decidir si da sentencias definitivas sobre los amparos que se han interpuesto, tanto por el presidente como por Karen Fischer, ¿no? El proceso Renzo, fue una doble jugada. Porque por un lado integran la comisión y con celeridad aparentemente el Congreso va a resolver hoy por lo menos la comisión pesquisidora, pero en cuanto lo conozca el Pleno y se envíe de vuelta a la CC, ya estará integrado para ese momento el nuevo magistrado titular nombrado por el Congreso de la República, lo cual puede cambiar la situación de Ricardo Sandoval y de Juan Carlos Medina, quienes son los 2 magistrados suplentes que integraron revocando sendos amparos provisionales. Claro, creo que evidentemente el oficialismo y los sectores cercanos se dieron cuenta en los últimos 2 días que tenían que modificar totalmente lo que ya se planteaba acá, la correlación de fuerzas. Sí se queda claro que la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, logró, digamos, crear su propio grupo, y esa es una amenaza concreta, es decir, no se podía seguir postergando más el vacío de la ausencia de no tener ahí a Alejandro Maldonado. Y eso ya se tradujo, digamos, en 2 golpes fuertes anteayer y ayer. Interpretaron pues que había un faltante allí en Corte de Constitucionalidad y habrían de llenarlo de manera inmediata. Así interpretamos el primer retazo de la información. Vámonos al segundo retazo de la información. Y el segundo retazo de la información es la composición de esta comisión pesquisidora. Hay un jaloneo, porque hay que decirlo de esa manera, en donde los del líder aparentemente presentan un informe, una conclusión, pero no tiene validez, ni siquiera se recibe. Ese retazo, ¿cómo se interpreta, Renzo y Ángel? Bueno, definitivamente aquí hay una situación. Ese informe que entregó la comisión pesquisidora únicamente iba firmada por el diputado García Gudiel y por el diputado Chunchan Chabac.
nunca hubo una convocatoria a sesiones de la comisión, nunca hubo una votación, nunca hubo firmas de los otros 3 diputados, bueno, excluyendo el caso de Hichos, ¿no? Que ya se había excluido el proceso, pero el diputado Morán y el diputado Linares nunca hubo una participación activa dentro de este informe. De hecho, el informe, algunos diputados ni siquiera conocían que ya se había redactado, ¿no? No había investigación suficiente y por eso esto no fue recibido en la Dirección Legislativa del Congreso de la República. Lo que aparentemente plantean ahora es que ya integrada nuevamente en la comisión, Renzo, tratan de darle celeridad. Y explicamos aquí un poco el contexto. La papa caliente se la tiraron al Congreso. Y el Congreso está viendo cómo lo más rápido posible devuelve la papa caliente a otra instancia para no ser ellos los responsables de tener detenido el antejuicio contra el presidente. Por supuesto, y es aquí donde interviene el primer retazo que comentábamos, es decir, la nueva conformación, la nueva correlación en la Corte de Constitucionalidad. Está claro entonces que atrás de todo esto nuevamente se pone de manifiesto 2 fenómenos importantes. Uno es que el Congreso actúa como a varios niveles. Primero nos da la sensación de que hay una suerte como de relajo, diríamos, en buen chapín, pero que en esencia lo que hay abajo son pactos políticos que están relativamente más o menos aceitados, especialmente entre Patriota y Líder. El caos ordenado. Correcto, absolutamente, en síntesis. Y la otra cuestión es que, como derivado del primer factor, hay una medición bastante calculada, hay un cálculo muy meticuloso de qué es primero y qué es después. De ahí viene entonces ordenar el tema de la CC. Para algunos parecería que lo de la elección de la CC fue como un distractor, y queda claro, digamos, en este debate que no fue un distractor. Pero ante lo que viene era más fácil garantizarse una corte asegurada. Pero ahora acá viene una pregunta. ¿Cómo se le explica al ciudadano común que, por ejemplo, Líder actúa en coalición con el Partido Patriota, pero al mismo tiempo emite un informe en el cual despoja de la inmunidad al señor presidente? Primero hay que aclarar que ese informe fue totalmente ilegal, ¿no? O sea, realmente no podía entregarse un informe con solamente dos firmas de la Comisión Pesquisidora. Luego, realmente la selección del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad fue un as bajo la manga que tenían esa misma coalición, esa misma alianza perversa que menciona Renzo entre el PP y Líder principalmente. Aquí la situación también está en que la moción privilegiada fue entregada por un diputado de la UNE, luego se elige al magistrado y luego al final de cuentas se nota una suerte de coalición entre las 3 bancadas más grandes del Congreso, las 3 bancadas más señaladas por casos de corrupción. Entonces realmente hay que evaluar qué está pasando, qué son esas alianzas, y el ciudadano, como tú bien lo decías, que realmente al final de cuentas es nuestro objetivo, darle a entender que esas alianzas son las que hay que evaluar ahora que vienen las elecciones y si realmente es necesario tener esa calidad de diputados en el Congreso de la República. Pero adicionalmente creo yo que la gente de Líder, que está formando ahora parte de la Comisión Pesquisidora, que son la mayoría, quieren lavarse la cara. Si ellos dijeron, ellos van a lanzar esto al Pleno y decir, nuestro dictamen o nuestro análisis, como se denomine, una de cal y una de arena, parece. Estamos quitándoles, digamos, alfándole la alfombra al presidente, pero como no es decisión nuestra, sino es del Pleno, y el Pleno puede modificar esto, es decir, bueno, Líder intentó hacerlo. Pero la aritmética, Renzo, con lo que está haciendo Ángel ahora, la aritmética te va a decir sencillamente, a ver, Líder obviamente va a votar a favor de lo que la comisión dictamine. Creo, en esa línea, ya que Hugo Morán aparentemente también va a votar a favor de esa en la comisión, ya lleva esas 2 bancadas. La UNE no creo que se oponga ahora a una resolución que despojaría del antejuicio al presidente. Con eso y un par de las bancadas más pequeñas, llegan a los votos necesarios, que son los 105, para dar a lugar el antejuicio. Pero ahí saliste del Congreso. Pero regresamos nuevamente a que eso, cuando vuelva a la Corte Suprema de Justicia, que es a donde vuelve, estará pendiente que se resuelvan en definitiva los 2 amparos que hasta ahora, uno le fue negado el amparo provisional y a la otra se le revocó el amparo que había sido otorgado. Ese juego que se está jugando se vuelve peligroso, pero se quedarán tranquilas las CICIG y estas otras instancias viendo lo que está ocurriendo en la Corte. Evidentemente uno podría pensar que no, y es aquí donde intervienen, digamos, las etapas que están pendientes de tiempo atrás de los casos. Por un lado, de los casos PISA, de los casos La Línea, que hemos visto, digamos, que con cierto retraso, pero con otra vez medición cuidadosa, la CICIG está moviendo esas piezas. Pero habrá que pensar también que hay otros casos, otro tipo de estructuras, que toda esta coyuntura puede aflorar para que se pueda manifestar y de alguna forma, digamos, prenderle un poco más de combustible a la situación ya complicada.
Nosotros estamos en contacto a través de las redes sociales con los reporteros de Congreso y nos informan en este momento que se está verificando el quórum, únicamente para informar cuál es la actualidad de lo que sucede en el Parlamento. Yo quiero regresar a una pregunta con Ángel, pero también con Renzo, esa de cal y esa de arena. Ángel habla de 3 bancadas mayoritarias, 3 bancadas clave que detienen esto. Explícanos a qué te refieres. Bueno, me refiero... Estás hablando de UNE, de Partido Patriota, claro, y de Líder. Y de Líder, claro. ¿Qué es lo que están preservando? ¿Hacia dónde se están orientando estos 3 grandes partidos? Lo que están orientando es una acción realmente directamente influenciada por el proceso electoral. Vienen muchos casos de amparos contra candidatos y demás situaciones que tienen que ver exclusivamente con las elecciones. Entonces, ahí es donde ellos están apelando a tener la correlación de fuerzas que les favorezcan a la Corte de Constitucionalidad y que no se le caigan sus planes electorales. Tenemos que interrumpir en este momento nuestra transmisión desde acá de la mesa, donde estamos interpretando lo que ocurre allá en el Congreso. Pero vamos a hacer un contacto en directo con Sergio Osegueda, quien está tomando el pulso directamente desde el Parlamento. Sergio, cuéntanos qué es lo que ha sucedido. Sabemos a través de los mensajes de redes sociales que están verificando el quórum en el Congreso. Muchísimas gracias. Efectivamente, en estos instantes pues ya se ha culminado con la sesión plenaria. Solamente se ha elegido a la comisión, prácticamente al integrante que hacía falta de la misma, y en estos instantes la comisión pesquisidora pues se ha reunido en el Salón del Pueblo. Con esto prácticamente esta noche la comisión, ya al conocer tanto el informe circunstanciado del presidente, la ratificación de la denuncia de Amílcar Popa al respecto, pues ya pueden ellos de alguna manera dar un informe, firmarlo, llevarlo a dirección legislativa, y se prevé, tal como se realizó hoy en la tarde por parte de 2 diputados de Líder integrantes de la comisión, pues que prácticamente la comisión pesquisidora recomiende retirarle la inmunidad al presidente de la República. En esos instantes pues la comisión procede a reunirse y a iniciar pues la verificación de estos elementos para determinar esto. Ahora bien, queda en discusión si este informe pues se llega a conocer en el pleno, ya sea en los próximos días o bien, tal como indica la ley, que se conozca hasta el mes de agosto, cuando se inicie el periodo de sesiones ordinarias, y que sea en una de estas donde se conozca a través del pleno para determinar si se le retira o no la inmunidad al presidente. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos acá en el Congreso de la República. Mientras tanto, vamos a regresar con ustedes allá a la mesa de discusión. Muchas gracias, Sergio, por ese reporte desde el Congreso de la República. Bien, nos corrigió la información que en redes sociales estaba ingresando tarde. Ha terminado esa sesión y se ha reunido la comisión pesquisidora. Te habíamos preguntado por qué esas 3 bancadas son clave. ¿Qué es lo que procede ahora? Realmente ahora lo que procede es que se reúne esta comisión. Obviamente ahora hay mayoría del Líder, ya que está conformada completamente. Habrá que esperar ese informe, habrá que ver si dan el mismo informe que entregaron por la tarde, o si realmente entre el diputado del PP y el diputado Linares y el diputado Hugo Morán pueden hacer algún tipo de resistencia para que fluya esa cuestión como fluyó hoy por la tarde, ¿no? Que se notó que fue una acción dirigida y directa del Líder para tapar el fuego, de decir, bueno, nosotros estamos sugiriendo el antejuicio. Por lo que yo tengo entendido, Renzo, ya Hugo Morán también estaría de acuerdo en firmar esa resolución que estaba planteada. Obviamente el único que no firmará y que ahora es el secretario de la Comisión Pesquisidora, porque hubo un corrimiento, es Mario Linares, del PP. Sería el único que votaría en contra de esa resolución. Pero teniendo ya, en este caso, 4 votos contra 1, ellos terminan de resolver, entregan el documento, pero aquí se ve un poco la estrategia que estábamos hablando antes. Sí tenían urgencia de que hoy mismo quedara firmado esto y que se demostrara que el Líder no quería quedarse con esa chibolita de este lado, sino quería devolverla lo más rápido posible. Y el tema, solo aclarando el tema, el procedimiento que establece la ley de antijuicio es que cuando no está en sesiones, la comisión permanente convoca a una reunión extraordinaria, en este caso, para que conozca la resolución. No hay necesidad de esperar hasta que se inicie las sesiones nuevamente. Entonces sí sería inmediato, sería entre ahora y el próximo lunes, martes, que pueda convocar el presidente. Absolutamente, y aquí hay que recordar que digamos, quitarse la brasa de encima tiene que ver
con que desde mi punto de vista el líder es una especie como de bancada de cristal, es decir, tiene que tener mucho cuidado porque cualquier cosa puede hacer resquebrajar, y evidentemente eso tiene mucho que ver con lo que planteabas vos en términos anteriormente sobre el tema del clima electoral, en el sentido de que ese ambiente electoral que ahora estamos a 65 días de las elecciones, obviamente cambia todo este asunto, y el líder, recordemos que viene, digamos, ha ido perdiendo gasolina, ha ido perdiendo intención de voto, y entonces quiere salir de esa papa caliente y tirarla al pleno del Congreso. Pero ¿hasta cuánto puede afectarle una decisión y una acción como las que hoy toma dentro del Congreso para derruirse o verse afectado en ese favoritismo popular, en esa intención de voto que reflejan las encuestas? Yo interpretaría también una cuestión, como hablábamos antes, de una de cal y una arena, como una cuestión apagafuegos, ¿no? Lo fue con las mesas de trabajo de las reformas estructurales a las leyes del Estado, lo fue también esta situación con el informe que intentaron presentar. Entonces, obviamente, lo que hay que ver es que están tratando de apagar fuegos, pero por atrás ellos siguen haciendo las mismas alianzas que estuvieron haciendo con el Partido Patriota específicamente, ¿no? Entonces sí hay que considerarlo también una cuestión de crisis de gobernabilidad causada por la inoperatividad del Congreso. Hay muchísimos sectores que están demandando sus propias reformas, y el Congreso, como está ahora, no será capaz de recibir esas demandas. Hay una crisis de representación y delegación del poder muy clara, y que se nota en esta falta de operatividad del Congreso. Entra a conocer, ejemplo, este caso. Vemos ahí, podemos ver la imagen. Es la comisión pesquisidora que está ya en reunión, y lo tenemos en directo desde el Parlamento. Ustedes los ven, se están levantando. Vamos a averiguar más tarde qué fue lo que allí fue decidido. Fue una conferencia en la cual anunciaron información que nosotros vamos a transmitirle ya de inmediato. Vamos a continuar con la plática que tenemos acá, interpretando todo lo que está sucediendo. Hablábamos de esas reformas que demanda la presión social, las marchas. Varios diferentes grupos que representan al sector civil organizado han presentado propuestas. ¿El Congreso va a escucharlas, va a tomarlas, o se va a limitar a administrar lo que queda, lo que falta, lo que es urgente? Renzo. Pienso que en general el espíritu de muchos de los diputados en el Congreso de la República es que todo esto termine en nada, o termine en muy poco, en el mejor de los escenarios. Es decir, que toda esta, creo que también del otro lado les estamos haciendo un gran favor, entre comillas, cuando, por ejemplo, solo sobre el tema de la ley electoral, tenemos hoy la propuesta que tiene el Congreso ya, que ya tiene algún tipo de dictamen de la CC, la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, la propuesta que anunció para el próximo lunes la Universidad de San Carlos y su plataforma, más la propuesta que mañana se va a presentar de las mesas. Solo ahí encontramos 4 o 5, digamos, propuestas distintas, con innumerables, con algunos puntos en conjunto y otros diversos. Solo eso es como una evidencia que al final de cuentas le hacemos poco favor, digamos, a un Congreso que está muy dispuesto a taponear, es decir, a poner un corcho que permita que la inviabilidad de esto. Si a eso le sumamos que también para mañana está anunciado que se presente la propuesta de las reformas a la ley de la carrera del servicio civil, sobre el cual ya se manifestaron hoy los sindicatos públicos encabezados por Joel Acevedo y demás, todos estamos buscando la inviabilidad de todas las propuestas en el Congreso. Tenemos al presidente de la Comisión Pesquisidora, justamente, a Francisco García, que está ya a Fernando García, que está ya en línea con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón, tenemos aquí a Sergio, pero está Sergio. Efectivamente, nosotros estamos ahora acá en el Salón del Pueblo. Muchísimas gracias nuevamente. Pues tal como les mencionaba, estamos acá en el Salón del Pueblo, donde ha habido una pequeña reunión de la Comisión Pesquisidora, y tenemos justamente al presidente de la misma, Fernando García. Diputado, si nos puede comentar en torno, pues, qué se define en esta reunión que han tenido, pues, luego del Pleno de Diputados. Bueno, hoy fue una convocatoria verbal a los 5 miembros de la Comisión Pesquisidora que ven el antejuicio en contra del presidente de la República. Hoy ya yo les
les di a cada uno de los integrantes toda la documentación que tenemos desde que trabajamos, los argumentos del presidente, el querellante, todo lo que nos mandó la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la suspensión, el informe en definitiva, y ahorita pues se lo dimos a cada uno de los miembros, lo va a analizar. Nosotros tenemos ya un trabajo adelantado. Hoy nosotros presentamos una ponencia en la cual nosotros queremos presentar de una vez que se le quite la inmunidad al presidente de la República, pero ese extremo va a ser hasta el día de mañana a las 10 de la mañana, en cuando nosotros por consenso toda la comisión pesquisidora lo va a firmar y lo entregaríamos a la dirección legislativa. De esa manera, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, hoy dos diputados, pues, incluyendo su persona, pues presentan una recomendación ya de retirarle la inmunidad. ¿No hay algún adelanto de criterio? ¿Qué va a suceder con este documento presentado hoy a dirección legislativa? No es un adelanto de criterio porque ya pasó la fase en la cual escuchamos al presidente y escuchamos al querellante. Entonces, antes de eso no se puede adelantar criterio. Después de eso, habiendo escuchado a ambas partes, ya nosotros podremos y tenemos la facultad de exteriorizar algún criterio. El día de mañana lo haremos por consenso en toda la comisión. Bueno, pero tengo que colocar del estudio, pues quieren hacer directamente preguntas, cuestionamientos, así que te dejo en línea con el estudio allá en Canal Antiguo. A la orden. Fernando, buenas noches. Solo para poder confirmar esto, Salvador Valdizón se integra hasta en este momento a la comisión. ¿Se le puso ya al tanto de lo que habían discutido ustedes anteriormente con esto? Bueno, fue básicamente casualidad y es un tema puramente por sorteo. Nosotros no sabíamos qué diputado iba a salir en la balota que indicaba su nombre. Salió el diputado Salvador Valdizón, pues nosotros básicamente tenemos mayoría en la comisión pesquisidora y lo queríamos hacer y lo queremos hacer a la brevedad, pero desgraciadamente el diputado no conoce todos los avances que nosotros ya tenemos en las pesquisas que hemos hecho, y el día de mañana a las 10 nos vamos a reunir en el Salón del Pueblo para entregar a la Comisión Legislativa el informe final. La dinámica simplemente sería reunirse. ¿Hay alguna información adicional? No sé si hay alguna otra pregunta aquí, que estoy a las órdenes. Sí, Fernando, te decía que si hay alguna información adicional que se tiene que proveer a Salvador Valdizón, por ejemplo. No solo a él, sino que a todos a Salvador le damos todo el expediente, en donde está la querella presentada por el diputado denunciante, está también los argumentos de defensa de descargo del presidente de la República, tenemos el expediente completo de la Corte Suprema de Justicia, el amparo provisional otorgado a la licenciada Fischer, el amparo en definitiva que rechaza el amparo provisional y las notificaciones respectivas y las actas. Ahora, nosotros hoy le dimos el expediente a cada uno de los miembros completo para que lo conozcan. Los 4 miembros que ya estábamos en la comisión pesquisidora, nosotros tenemos conocimiento de estas pesquisas, a excepción del diputado Salvador, que lo está recibiendo en este momento. Precisamente eso es lo que nos lleva al día de mañana a las 8 de la mañana, y él hoy por la noche con sus abogados pues lo conocerá. Al final de cuentas nosotros ya tenemos casi un 80-90% del trabajo adelantado en esta comisión. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Estaremos pendientes el día de mañana con la resolución final. A las órdenes, a las órdenes. Un abrazo, saludo a todos. Gracias, Kike. Quique, nos dicen un 80 o un 90% del trabajo ya hecho, y conocemos que ellos prácticamente se inclinan por despojar de la inmunidad al presidente de la República. ¿Cómo evalúan ustedes las siguientes horas o qué prevén que suceda en las siguientes horas después de este anuncio? Nos querría decir que van a entregar el mismo informe entonces. Realmente creo que de hoy, digamos, son las 9 de la noche. Para mañana a las 10 de la mañana ya estará hecho un nuevo informe que estará conformado con los criterios de los 5 diputados, o se entregará el mismo y obligando a esos 2 diputados que quizás no lo habían firmado a aceptar este informe que entregaron hoy. Que requieren solo mayoría en este caso, y porque es una recomendación. Quien al final determina si sí o no es el Pleno cuando se presente al Pleno, Renzo. O sea, ya con el voto de Salvador Valdizón, por ejemplo, que tienen los 3.
podríamos asumir que por razones políticas, más que cualquier otro tipo, el diputado ahora de Creo, que es Hugo Morán, preferiría alinearse con ese voto y no en contra de esta resolución. Pero todavía tendríamos que ver eso en el Pleno. Absolutamente, y es ahí donde, digamos, todo creo que esto es tirar un poco la carne al asador, en el sentido de que evidentemente están buscando forzar más negociación. Es decir, al lanzar esto, la comisión cumple, digamos, formalmente con su trabajo, y al lanzarlo ahí lo que se activa, digamos, es el mecanismo de negociación, que es lo que finalmente se persigue en una ocasión. En esta ocasión que estamos hablando de una negociación de alto nivel, porque tiene que ver con el despojo no de la inmunidad del presidente de la República. No es cualquier cosa. Pero una negociación que puede estar atada todavía a muchos recursos legales, y como nuestros invitados lo han anunciado, se decidió primero una pieza para continuar con el juego de otra. Aquí que entiendo que debemos de irnos a la pausa comercial. Sí, tenemos que ir al corte, pero Ángel, sí, solo quisiera una cosa agregar más, 30 también, segundos. Si los diputados también al momento de elegir al nuevo magistrado de la Corte estarían pensando en el amparo que se colocó ayer por la suspensión de las elecciones. No lo sé si también lo estaban pensando y estaba dentro de su plan estratégico de seleccionar hoy a ese nuevo magistrado titular. Hay tanto en juego y esta noche ha sido apenas una muestra de lo intensas que son las jornadas. Pero llega Juan Carlos Sandoval para revisar las redes sociales y escuchar lo que ustedes han dicho a través de ellas. Juan Carlos. Gracias, licenciada Méndez Arreaza. Vámonos a las redes para ver qué es lo que se está comentando, Edgar. Como siempre en el Congreso lleno de ratas, me huele a gato encerrado, líder más Partido Patriota, junta perversa. Lo peor de todo es que los diputados que votaron se prestan a este juego y se burlan del pueblo. Juan Carlos, el Congreso le quita la inmunidad al presidente y salva la responsabilidad. Luego un amparo contra la CC ya favorable. Es parte de los mensajes que se vienen comentando respecto a la entrevista y también, por supuesto, el contacto en directo que se tuvo desde el Congreso de la República. Vamos a la pausa. Al regresar una segunda entrevista, estamos a las 8:45.